Gracias por estar con nosotros aquí en De Frente con Guillermo Ahumada. Vamos a hablar el día de hoy sobre los trabajadores esenciales, aquellas personas que están en su casa cuando usted se va a trabajar. Fíjese lo importante que son estas personas, que lo más valioso de la familia usted lo pone en las manos de estas personas. Estas personas tienen que ser reconocidas, son trabajadores, están las 24 horas, en algunos casos, los 7 días de la semana. Son personas que necesitan ser apoyadas, son personas que necesitan ser tratadas como seres humanos, porque lo son. Además son personas muy valiosas y no significa que no tengan educación o incluso algunas tienen nivel universitario. O sea, el asunto está que la oportunidad no se da y no tenemos que ver a la gente por lo que hace, además que esto es muy importante. Vamos a hablar el día de hoy con Megan Ortiz, directora del Instituto de Educación Popular del Sur de California. Hola, mucho gusto estar aquí. Muy bien, gracias a Dios. Directora del Instituto de Educación Popular. Exacto. En los Estados Unidos. En palabras entendibles, ¿qué significa todo? ¿Qué haces en realidad? Entonces, la educación popular, ¿verdad? Es la idea de que todas personas, sin importar su nivel de educación, saben muchas cosas, saben leer, no tan solo leer un libro, pero leer en la sociedad donde viven, ¿verdad? Las condiciones y por qué están en esas condiciones. Entonces, específicamente nosotros aquí en Los Ángeles trabajamos con la comunidad Trabajadores del Hogar, o más conocida como trabajadoras domésticas, y también con los jornaleros aquí en Los Ángeles. Las trabajadoras, las asesoras del hogar, porque se les llama de diferentes maneras, son las que más discriminación sufren. Porque en realidad las patronas y los patrones a veces como que no le dan la importancia, le cuidan sus hijos, le hacen la comida y etcétera. Aunque aquí en Estados Unidos las cosas son un poco diferentes. Yo me recuerdo que la primera parte que yo conocí en los Estados Unidos fue Long Island, en Nueva York, y había personas que trabajaban ahí y me llamaba mucho la atención porque uno decía, yo trabajo en tal casa, pero yo no cocino. Trabajo en tal casa, pero yo no limpio ventanas. O sea, como que era muy marcado de repente, yo viniendo de un país en donde las personas hacen de todo. Pero aún así hemos retrocedido un poco y hay niveles también. Hay casas de señores que son muy ricos, muy educados y ellos respetan mucho ciertas cosas. Pero a nuestro nivel, que nosotros a veces llamamos la gente como que abusamos más. Como que no respetamos, como que la verdad las personas tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo y esto no está bien hecho, etc. O sea, ¿qué derechos tiene una trabajadora doméstica en los Estados Unidos? Bueno, muy buena pregunta. Y primero, ¿verdad? Depende en qué estado está trabajando. Ahí está lo malo, ¿verdad? Porque cuando se crearon las leyes laborales, ¿verdad? Cuando hubo el New Deal bajo Franklin Roosevelt en los años 30, dejaron 2 clases de trabajadores fuera, ¿verdad? Y eso eran los trabajadores agrícolas y los trabajadores domésticos. Y piensa, en los años 30, ¿quién era la mayoría de esos trabajadores? No, claro. Eran las personas negras, ¿verdad? Claro. Las personas afroamericanos o afrodescendientes. Entonces, es un legado de ese racismo que aún hoy muchos derechos, ¿verdad?, de las trabajadoras del hogar no se reconoce por eso. En California, específicamente, ¿verdad?, donde yo trabajo y donde trabajo con un grupo tremendo de mujeres, líderes, activistas, una trabajadora del hogar tiene derecho a sueldo mínimo, tiene el derecho a tiempo extra, sobre tiempo, overtime. Tiene derecho al tiempo de almuerzo, tiene tiempo de descanso, ¿verdad? Si ella trabaja 24 horas adentro de una casa, ahí es cuando también cambia, ¿verdad? ¿Cuándo es que el sobretiempo viene? Porque ese fue un derecho nada más que se ganó menos de 8 años atrás. Porque antes, si una trabajadora que vivía adentro... Sí, yo me recuerdo eso. Sí, ella no tenía derecho a sobretiempo. Sí, yo me recuerdo de esa victoria porque realmente fue porque las trabajadoras estaban
las 24 horas y tenían que estar disponibles. Las llamaban y se tenían que levantar, se fuera como sea. Y si a alguien se le ocurría llegar tarde, era cosa de despertar a la empleada para que viniera a cocinar, aunque sea a las 4 de la mañana. Sí, y especialmente personas, ¿verdad?, que estaban cuidando a personas mayores, también cuidando bebés que requieren cuidado de 24 horas. Es allá donde veíamos y todavía hay bastante abuso, ¿verdad? Porque yo creo que también parte del problema del trabajo del hogar es que pasa en casas privadas, ¿verdad? Ajá. Cuando hablamos de trabajo, pensamos en una factoría, ¿verdad? En un albergue, no pensamos en las casas. La verdad que en las casas el trabajo no termina nunca. Es decir, es terrible. Yo hace poco te estaba contando, tuve la experiencia de quedarme en mi casa, primero por una enfermedad, segundo por el asunto esto del COVID, la cuarentena y cuidando a mis nietos porque mis hijas no estaban. Y yo casi me vuelvo loco porque el asunto era, no termina nunca. Empieza aquí y cuando vas acá, después ya tienes que volver acá. La atención, la comida, la ropa, limpiar, volver a limpiar, limpiar, volver a limpiar. O sea, no terminas nunca, ¿no? Cuando en la noche ya se rindieron todos, están acostados, tú no te duermes, tú te desmayas. Pues O sea, claro, te caes, no hay. Y ya no alcanzas ni a descansar cuando en la mañana ya tienes que volver a tienes que comenzar empezar el de nuevo. ciclo. Es decir, estas personas están siempre ahí. Entonces, cuéntame un poco de lo que acaba de pasar aquí en California con esta otra victoria que tuvieron con la aprobación de una ley muy importante con el gobernador de California. Sí, lo que acaba de pasar después de 2 años de lucha y solamente media victoria. O sea, eso Bueno, sí, voy a hacer la corrección. Hay que seguir conquistando. Pues claro, y voy a explicar un poquito más por qué, pero la ley que acaba de firmar la semana pasada el gobernador Newsom se llama el SB 321. Compañeras trabajadoras escuchan. Entonces, es la primera vez que se va a escribir, ¿verdad?, recomendaciones de salud y seguridad para trabajadores del hogar en casas privadas. Porque antes, si una persona, ¿verdad?, una patrona, para decir la palabra así, ¿verdad?, tenía COVID incluso, ella no tenía que decir a la trabajadora que ella tenía COVID. Ella, en los tiempos de los incendios, que ahora siempre estamos en tiempos de incendios aquí en el sur de California, una trabajadora puede llegar a una casa con un montón de humo y el empleador no le tiene que ofrecer una mascarilla. Entonces, con esta ley vamos a cambiar eso y crear recomendaciones sobre cosas básicas, ni siquiera son cosas fuera del común, pero que antes no existían para las trabajadoras. Ok, se entiende perfectamente. Le tienen que dar a sus empleadas, los empleados, porque también son hombres, todos los aparatos de seguridad, en este caso el COVID para mascarillas y ese tipo, porque también hay cosas que son contaminantes en la casa, que se usan diariamente, que son los productos de limpieza. Exacto. Y a veces compran en tiendas muy baratas, las cosas más baratas y las cosas chinas que todo el mundo sabe. Yo no tengo nada contra los productos chinos, pero por ahí se dice que no son de muy buena calidad y que son muy tóxicos. Entonces, eso produce cáncer también. Sí. Entonces, qué bueno que están cuidando ese tipo de cosas y de alguna forma las trabajadoras pueden decir, yo necesito para hacer mi trabajo este tipo de productos, no esos. Exacto. Entonces, un empleador, ¿verdad?, o empleadora tiene que decir, ¿verdad?, spray que vas a usar para limpiar tiene tal químico, Claro. yo le tengo que ofrecer guantes o una mascarilla o ofrecerte también otra opción. No, si para limpiar los baños nada más hay que cuidarse. Pues claro. Imagínate, o sea, los baños son un foco de contaminación. Claro. Y hay que darle, proporcionar los elementos que corresponden. Qué bueno que está pasando eso aquí en California. Sí. Lo que me extraña mucho, y a lo mejor a ustedes, es que estamos hablando de un país desarrollado. Este no es un país tercermundista, pero aquí hay leyes que a nosotros nos sorprende mucho. Por ejemplo, que recién hoy, esta semana o la semana pasada, estén tomando este tipo de medidas cuando se supone que en otros países estas medidas ya se tomaron hace mucho rato para proteger a la gente porque ellos son trabajadores esenciales.
Vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. No se vayan. Canal H, el canal de los hispanos. Canal H, el canal de los hispanos. Hola, está viendo Canal H, el canal de los hispanos. Gracias por seguir con nosotros aquí en De Frente con Guillermo Ahumada. Estamos hablando sobre el tema de las trabajadoras esenciales, las trabajadoras domésticas, las que están en su casa. Pero hay muchas cosas que estamos hablando con Megan Ortiz, ella es directora del Instituto de Educación Popular del Sur de California. Me salió bien. Perfecto, y el nombre medio larguito. Sí. Son curiosas las cosas que van pasando porque cualquier persona podrá pensar que trabajar puertas adentro, como le llaman a veces, ¿no? A las personas que duermen incluso en las casas, lo que les toca vivir dentro, porque llegan a formar parte. Yo conozco amigos que han tenido a su nana por años y están ancianitas y prácticamente los criaron a ellos. Y muchos de ellos han tomado la responsabilidad de cuidarlas como si fueran sus mamás, porque de hecho así lo son. Entonces, lo que toca vivir, cuéntame las historias, las trágicas y las buenas, las simpáticas, de lo que le pasa a la gente. Yo no creo que sea muy simpático por lo demás, porque uno no deja de ser un extraño dentro de una casa, por muy bien que te trate. Pues claro, aunque dicen, ¿verdad? Ay, sí, ella es como mi familia, ¿verdad? Ajá. Yo siempre la he tratado bien. Claro. Y siempre cuando dicen eso, eso me hace como alarmas en la cabeza. No, Caín y Abel eran hermanos. Sí, exacto. Entonces, ¿verdad? Cuando hablamos del trabajo del hogar, siempre hablamos, ¿verdad? Es el trabajo que hace todo lo demás trabajo posible, ¿verdad? Pero desafortunadamente, ¿verdad? Llega historias todavía, especialmente para trabajadoras que viven encerradas, como se llama, que les pagan $4 o $5 la hora, todavía, hoy día. He escuchado historias, ¿verdad? Estoy trabajando en un caso ahora porque algo que hacemos es cuando hay casos así de robo de salario, abusos, ¿verdad? Nosotros... Tú sabes que, haciendo un hincapié, Ajá. las personas que son víctimas de robo de salario, eso es un crimen. ¿Sí? Y como víctima de crimen, ¿se le puede aplicar para un beneficio migratorio? ¿Le dan papeles? Supuestamente. Sí, pero existe la posibilidad. Existe la visa U, Claro. pero depende en estado por estado, ¿verdad? Ya también sabemos, pero sí existe la posibilidad. Hay que pelear eso. Y le tenemos que informar a la gente que existen recursos, que existen vías. Por ejemplo, lo que tú decías, que la gente que le roban salario, $4 la hora. Sí, $4 la hora. O otra trabajadora, quien le estoy ayudando en un caso, ella vive adentro, no la dejaban bañar. Ella quedaba en la casa 6 días y esos 6 días no la dejaron usar el baño, ¿verdad? Ella tenía para lavarse un toallita, ahí está. Okay. Y en su día libre, ahí cuando se podía. Y rapidito a regresar al trabajo, ¿verdad? Y ese es algo básico que se tiene que ofrecer a una persona. Otras historias, ¿verdad? Desafortunadamente también durante los incendios, ¿verdad? Los dueños de las casas en Malibu, ellos abandonaron las casas y dejaron a las trabajadoras ahí, cuidando a los caballos, a los animalitos, e incluso tengo 2 trabajadores, ¿verdad? Miembros de nuestra organización, que le compraron ahí alguna herramienta en el Home Depot y ahí para que se quedaban ahí tratando de mantener el fuego. Agua. Ajá. Tratando de mantener el fuego como si ellos fueran bomberos y pagándole menos del salario mínimo.
La verdad que nosotros tenemos como dirigentes, como líderes comunitarios de alguna forma, mostrarle a la gente que existen vías para poder legalmente, porque hay muchas personas que yo estoy seguro que están trabajando en alguna casa que no tienen papeles. Y muchas de ellas llegan recomendadas por otra amiga, persona, prima, hermana, y se va ampliando esto. Una persona en el estado de California que trabaje con papeles o sin papeles tiene los mismos derechos Exacto. de cualquier trabajador. No importa. Correcto. No importa. Eso no es una razón para pagarle menos del sueldo mínimo, para no pagar sobre tiempo o para, ¿verdad?, sufrir estos tipos de abusos. Para respetar ¿verdad? sus derechos Pues como claro, trabajador. Pues claro, pero la cosa es que la gente aprovecha de ese miedo. Abusa. Pues claro, ¿no? de ese miedo que existe en nuestra comunidad. No tengan miedo, compañeras y compañeros, ¿verdad? Porque... pero no le voy a mentir, el proceso no es fácil, ¿verdad? No, cuando hay que poner una queja, sí toma tiempo, pero se puede hacer. También existe el miedo a perder el empleo. Pues claro, ¿no? y La verdad especialmente que hoy en día. Claro, sí, hay gente que la verdad prefiere aguantarse todo para no perder el trabajo porque hay que mandarle dinero a los niños. Muchas de estas personas tienen a sus hijos en otros países, entonces están pagando cuentas y etcétera. Pero lo importante que nosotros queremos en este programa es trascender con los derechos que estas personas tienen, que están amparadas por los derechos humanos de las Naciones Unidas y etcétera, y los derechos individuales de los trabajadores en este gobierno federal y también en el gobierno estatal. Entonces, y hay organizaciones donde pueden llamar. Por eso que es importante, Megan, de que ustedes y toda la gente, ellos se pasen esta información. Exacto. Que ellos sepan, que hagan talleres, ¿no? Que se le instruya, que se le diga cuáles son, pero no tan solo a los trabajadores, porque van a pensar que es una guerra entre patrones, ¿no es cierto? Sino educar a los que contratan, a los que pagan. Hay agencias, ¿no es cierto?, que tienen 1000 empleadas, que les cobran un fee por eso, y las van poniendo en diferentes casas. Entonces, yo creo que la unión con respecto a querer respetar a estas mujeres y estos hombres que hacen este trabajo es importante. Entonces, es importantísima tu organización. A mí me gusta porque dice institución de educación, instituto de educación. La única forma que nosotros podamos derrumbar los muros es sabiendo cómo. Y eso se aprende. Exacto. ¿no? Se aprende y se aprende practicando, ¿verdad? En Sin la miedo, práctica, sin miedo. en la acción. Mira, cada miércoles, aunque estamos en una pandemia, tenemos reuniones por Zoom con 40, 50, 70 trabajadores del hogar de todos los alrededores de Los Ángeles, aprendiendo esas cosas, practicando ellos mismos cómo hablar con la prensa sobre su realidad y qué hay que hacer. Sí. Yo trabajo en noticias durante muchos años, y nosotros esperamos este tipo de llamadas directamente, ¿no es cierto?, a los canales y todo, que digan, yo estoy pasando por esto y quiero denunciarlo, ¿no? Entonces, la verdad que hay que hacerlo. También hay instituciones. La cuestión sexual, el abuso sexual dentro de lo que son las trabajadoras sociales. ¿Por qué suspiras? Porque es muy grande. Es que es muy grande y ahorita mismo, literalmente esta semana me ha caído 2 o 3 casos de mujeres a quienes he tenido que darles referencias a abogados, hablarles sobre ese proceso quizás de cambiar su estatus migratoria, hacer un reporte en la policía, y es difícil. Vamos a seguir hablando un poquito más de ese tema, porque si hay algo que a nosotros en Canal H nos interesa y nos motiva, es llevar programas de información, de que usted sepa dónde ir, qué hacer, cuáles son sus derechos, porque en realidad entre todos nos tenemos que ayudar en este país, no tan solo a vivir, sino más bien a mejorar, a tener una vida con más información y de mejor manera. Todos. Hacemos nuestra segunda pausa y regresamos. No se vaya. Lo vamos a estar esperando aquí. Canal H, el canal de los hispanos.
Canal H, el canal de los hispanos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Megan Ortiz. Ella se encarga de ayudar, de informar a través de su institución de educación popular en el sur de California a las personas que trabajan, ¿cómo se dice? Los trabajadores temporales. Trabajadoras del hogar. Y también a Los jornaleros. Los jornaleros que usted va y los contrata por un ratito, alguna cosa y todo. El caso de los jornaleros, por ejemplo, yo he estado viendo que en algunos ferreterías, digámoslo así, les hicieron algunos, ¿cómo se dice? Locales para que pudieran estar ahí, podrían comer y todo. Pero de repente como que eliminaron eso, como que se fastidiaron y quedaron los trabajadores nuevamente, como te dijera, en la calle. Sí, voy a respirar profundamente de nuevo, porque actualmente nosotros como IDEPS, como organización, nosotros manejamos 5 centros así en la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Donde los trabajadores, en vez de estar ahí en el sol esperando, pueden tener un espacio seguro, pero también le ofrecemos entrenamiento y apoyamos en la negociación del trabajo Sí, también se justos. reclamaba mucho porque no limpiaban, eso lo dejaban muy sucio. Yo me recuerdo que fue una gran controversia porque hablaban de que no habían baños, ¿no es cierto? Y etcétera. Entonces, después ellos se organizaron y llamaron a la prensa para decir, aquí está todo limpiecito, aquí tenemos esto, acá están los baños. O sea, hicieron lo que les tocaba hacer para poder tener un trabajo. Valga decir que las personas que están esperando ser contratados como jornaleros, ahí hay constructores, ahí hay arquitectos, Ingenieros. sí, personas que saben muchísimo, ¿no? O sea, no tienen algunos requisitos que se necesitan, pero son personas que saben, conocen su trabajo. Sí. Lo conocen y lo conocen bien. Yo sé, ellos saben siempre más que yo, ¿verdad? Y yo creo que por eso es importante, ¿verdad? Que la gente sepa que aunque son jornaleros, trabajadoras del hogar, sin papeles, eso no importa. Ok, los jornaleros me imagino que estarán ahí temporalmente o va a seguir toda la vida. Depende, honestamente depende, porque hay situaciones donde sí se contrata por un trabajo permanente, pero también yo conozco compañeros, ¿verdad? Que llevan literalmente 30 años. ¿Verdad? Haciendo bueno, que la verdad que ganan así. más dinero así, Pues es sí. como un trabajador freelance. Ellos trabajan ahí porque los jornaleros cobran, ¿eh? Los jornaleros no es así que te doy 2 pesos porque me ayudes. Ellos tienen tarifas. Oh, sí, ellos tienen tarifa y depende qué complicado es el trabajo. Correcto, te Y cobran ellos saben. que ellos, claro, te cobran como es el trabajo para que no, porque también los estafaron por mucho tiempo, los engañaron por mucho tiempo, hicieron risa de ellos por mucho tiempo. Sí. Así que qué bueno que se están organizando y las cosas van. Regresando a las asesoras del hogar, las trabajadoras domésticas. Hablábamos de que la situación a veces son difíciles porque en una casa a veces hay alcoholismo, a veces hay drogas, hay pelea, esquizofrenia, hay problemas que el hombre le pega a la mujer y todo eso lo tiene que vivir una persona ahí en esas circunstancias. O si alguien amaneció enojado y te grita en vez de saludarte. O sea, hay que ser un poco psicólogo también. Sí, psicólogo y tratar de sociólogo, ¿verdad? Sociologist para también entender cómo es que funciona una familia. Sí, un poco de todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer una persona, por ejemplo, que le dicen, este mes no tengo para pagarte? Este mes no te voy a pagar porque no tengo plata. Eso pasa. Pasa mucho. Mucho. Pasa mucho. Le vamos a decir, hoy día tengo visitas y tengo una fiesta, la fiesta de la comadre y necesito que te quedes hasta trabajar hasta las 12 de la noche. Todo el mundo se va y ella se queda limpiando y a las 6 de la mañana tiene que estar de nuevo. Ay, no le pagan en su sobretiempo. Y ella tiene el derecho a decir que no. Exacto. Si dice que no, el asunto es quién las apoya, dónde pueden ir, qué pueden hacer, cómo reclaman, esa información dónde está. ¿Cómo hacemos para que las personas empiecen a reaccionar de buena manera? Porque uno no tiene que ser ni agresivo, ni tener esa actitud de que conmigo no. O sea, simplemente, ¿dónde pueden encontrarte a ti o a tu organización? ¿Qué pueden hacer para participar de esos Zoom y de esa educación que tu instituto ofrece?
Fácilmente pueden llamar, ¿verdad? Y pueden llamar al 213-222-3050 o mandan un texto allí también. Cada miércoles tenemos reuniones para asesorarte, podemos dar referencia a abogados y algo que hacemos, ¿verdad? Es actualmente informar al empleador también qué están haciendo mal, porque a veces los empleadores no saben las leyes, ¿verdad? Porque las leyes sí son complicadas a veces. Entonces, incluso podemos arreglar una mediación para asegurar que se paga a esa trabajadora. Porque la verdad no crea que es fácil, porque también hay depredadores sexuales, también hay violaciones sexuales, también hay abuso físico, hay abuso de todo tipo. Oh, sí. Entonces, no crea usted que trabajar en una casa ajena es siempre algo muy agradable, donde le van a dar un uniforme y usted va a estar bien. O sea, hay veces que trabajan en precarias condiciones. Por eso es que es importante que hablemos y que sepa la gente dónde ir para poder reclamar eso. Y también sabemos que hoy en día mucha de la gente está en los medios sociales. Si buscan en el Instagram, si buscan en el Face, si buscan hasta en TikTok estamos las compañeras. Ok, Megan, Y muchas Debska. gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te lo agradezco muchísimo. Agradezco a usted. Esperamos que de algo sirva para ustedes y usted atrévase, no viva con miedo porque no vale la pena. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro próximo De Frente con Guillermo Ahumada. Muchas gracias.